Shalom familia, en un par de horas vamos a empezar lo que es la festividad de Shavuot. Y quería hacer una grabación de un poco de información de lo que es Shavuot y lo que representa Shavuot, lo que se hace y por qué se hace. Eh, Tenemos que recordar que Shavuot no solamente empieza el Shavuot, sino que es una festividad que culmina básicamente lo que empezó en Pesach. Entonces, vamos a estudiar un poquito lo que se hacía para llevar las primicias. A veces hay un poco de misinformación de lo que es las primicias y cómo se llevaban las primicias al templo. Tenemos que recordar que no todos los productos de la tierra, los que se podían llevar, porque no eran todos los productos, sino los productos que la escritura nos dice que se podían llevar, que era el trigo, la cebada, las uvas, los higos, la granada de aceite de oliva, miel y dátiles. Era lo que se daba que se podía llevar al templo. Ahora, tengo que recordar que todos estos productos no se daban al mismo tiempo. Es algo que debemos considerar cuando estamos estudiando la festividad de Shavuot. De hecho, inclusive en la festividad de Sukkot hay cosas que se llevaban, pero no es todo. No se puede llevar todo porque el trigo, por ejemplo, no se da en septiembre o en octubre, sino que el trigo se da ya llegando a la temporada de Shavuot. La cebada se da un poquito antes, que es lo que se presenta en el Omer. Después de Pesach se presenta el Omer y luego se presenta los dos panes que se van a traer en Shavuot y se van a mecer. Entonces, tenemos que considerar los productos cuando se dan, cuando los agricultores cosechan cada producto para que ellos lo puedan traer. Entonces, estamos hablando de que desde que empezaba Shavuot, como voy a compartir aquí pantalla, dice Shavuot marca el comienzo para traer las primicias al templo. Entonces, lo que estamos viendo es que desde que empezaba Shavuot, se empezaba a traer las primicias. Bueno, desde Pesach se empezaban a traer las primicias, según los agricultores iban cosechando, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero vamos a entrar aquí en el estudio, en lo que dice sobre Shavuot. Dice, la Torá enumera 7 especies de productos agrícolas que simbolizan la fertilidad de la tierra de Israel, basado en el libro de Deuteronomio, eh, capítulo 8:8, que nos dice, esto un poquito más grande, ¿qué hizo? Cerrar esto. Ok, ok, vamos a ver si ahora abre bien. Ok, Deuteronomio 8:8 dice, una tierra eh, de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, oliva y miel. Entonces, estos productos que está hablando acá son los productos que se van a traer, durante desde Shavuot en adelante, se van a traer los productos, son los Bikurim, las primicias de estos productos. Por ejemplo, si una persona cosechaba melones o cosechaba pepinos o cosechaba tomates, no entran en los productos que Dios le pidió al pueblo que trajera los Bikurim. Entonces, los Bikurim se traían del producto de lo que es trigo, cebada, las uvas, los higos, la granada, el aceite de oliva y el miel de dátil. Entonces, si nosotros estamos viendo esta gráfica, por ejemplo, nos va a decir más o menos una idea o nos va a dar una idea de cuándo era que se producían los distintos productos. Por ejemplo, la cosecha de la cebada, que era aproximadamente entre abril y mayo. Tenemos la cosecha del trigo, que es entre el mayo y junio, que son las lluvias, entre las lluvias de verano. La fruta de verano madura, por ejemplo, la cosecha de uva, que era entre a finales de junio, julio y hasta octubre, la cosecha de aceituna, que tenemos aquí desde a mediados de agosto, septiembre y octubre y tal vez hasta noviembre, la cosecha de higos, granada y dátiles desde agosto hasta octubre. Entonces, estamos viendo que
los bikurim se traían en distintos tiempos del año. No se traían todos, no se traían en Shavuot, no se traían todos en Sukkot. Entonces, todo el tiempo del año se iban trayendo bikurim al templo en Jerusalén. Entonces, era un proceso de todo el año, desde que empezaba las cosechas, que con la cebada, el trigo, y por ahí le seguía. Entonces, muchas veces las personas traen todo en Shavuot, traen ciertos tipos de bikurim, pero debemos recordar dos cosas. Primero, no todo se daba para ese tiempo. Segundo, o sea que no todo se traía en Shabbat. Segundo, los bikurim tienen que ser de la tierra de Israel. Y tercero, tienen que ser los productos que se dan en la tierra de Israel y los productos que dice la Escritura. O sea, no se pueden traer otras cosas fuera de eso. Y era llevado al templo. Hoy día no tenemos un templo. Ok, entonces, dice aquí. Una vez que los israelitas se asentaron en Canaán, se les ordenó traer sus primicias, o los bikurim, como ofrendas a los kohanim en Jerusalén. Éxodo 3:16. También guardarán la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha a fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. También acá números o 34, eso 34:22 que dice, también celebrarán la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final de año. Y números 28-26 que nos dice, también el día de los primeros frutos, cuando presenté una ofrenda de cereal, nuevo al Señor, en vuestras fiestas de las semanas tendréis santa convocación, no haréis trabajo servir. Entonces, cada año, cuando los judíos salían a sus campos y veían que estas cosechas empezaban a madurar, ellos marcaban sus primicias, atando paja alrededor de ellas. Esto lo encontramos en la Mishnah, Bikurim 3:1. Cuando las cosechas habían madurado completamente, el agricultor las llevaba al templo de Jerusalén en cualquier momento entre Shavuot, también conocido como Hag HaBikurim, y Sukkot. Entonces, que cuando las cosechas estaban saliendo las primerizas, las primicias, ellos las iban marcando y seleccionaban de lo mejor, de lo primero. Eso ellos lo dejaban que se madurara y estaba listo para ser cosechado. Una vez ellos pudieran cosecharlo, ellos lo llevaban a Jerusalén como primicias, como bikurim. Eh, Dice aquí, lo llevaba al templo. Ok. Y eso pasaba entre Shavuot y Sukkot. El Midrabanan, que eso es solo el presidente del Sanedrín, y según los rabinos, los agricultores debían haber elegido al menos una sexta parte de sus productos. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Ellos más o menos establecieron que una persona tenía que llevar una sexta. Habían distintas formas de la persona podía llevar. Ahora, los bicurín son obligatorios porque es un mandamiento que hay que llevar bicurín. Lo voluntario en llevar el bicurín está en cuanto la persona llevaba. Si la persona llevaba menos o llevaba lo que se le pedía o llevaba más. Entonces habían distintos, depende de las personas, quién llevaba y cuándo llevaba, cómo lo llevaba. Y tenían ciertas palabras que se le decía a cada una de esas personas también, porque unos eran, podríamos decir, como decimos nosotros, unos eran más tacaños que otros. Ok, la procesión. Dice, se reunieron, ¿cómo ellos hacían esto? Esta es la forma de cómo ellos lo hacían. Ellos se reunían y durmieron toda la noche en la plaza central de la ciudad. Depende de la ciudad de donde ellos venían, se reunían todos ellos en la plaza para no obtener algún tipo de impurificación. Recuerden que van a subir al templo y no pueden tener conexión con algo impuro antes de subir al templo. Entonces ellos dormían toda la noche en la plaza central de la ciudad para no impurificarse y a la mañana siguiente fueron despertados por Rosh Hamamad. O sea que la persona que era la cabeza del grupo que iban a subir a Jerusalén, de los Mishmarot, que eran los grupos que subían hacia Jerusalén, los levantaba, los despertaba en la mañana y el oficial que estaba a cargo les decía, llamando un versículo de Jeremías 31 que dice, levántate, subamos a Hashem Eloheinu. Entonces eso está en Jeremías capítulo 31 y se me olvidó poner el versículo. Voy a ver si lo conseguimos. Eh,
Jeremías, capítulo 31. Entonces le decía esas palabras y ellos se levantaban para subir a Jerusalén. A ver. Bueno, este es el libro de Jeremías, capítulo 31. Ok, ven ese libro en algún lado. Entonces, la persona le decía, levántate, eh, levántate y subamos a Sion, a Hashem. Entonces, ahora la procesión partió hacia Jerusalén y al frente marchó un hombre tocando una melodía en una flauta. Detrás de él caminaba un güey que iba a ser ofrecido como corbán. Sus cuernos estaban cubiertos de oro y alrededor de su cabeza había una corona de hojas de olivo como símbolo de los 7 frutos de Bicurim. O sea que cuando ellos iban a subir, recuerden que los guardias del templo subían 2 veces al año. Entonces ellos podían subir con los guardias del templo, los que iban a estar haciendo el servicio, los Kohanim, los Levim, los hombres israelitas que estaban parados en el templo mirando las ofrendas que se estaban haciendo, y ellos subían con ellos y traían lo que eran los bikurim al templo. Entonces ellos partían hacia Jerusalén y al frente de ellos iba alguien tocando la flauta. Y ellos iban cantando y decían, por ejemplo, el Salmo 122:1, que dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y también iban cantando los salmos de ascensión, que son los salmos 120 hasta el 135, mientras ellos iban subiendo hacia Jerusalén. Era algo interesante porque eran mucha gente los que hacían esto. Tengo que recordar que venían de toda esa división, subían todos ellos hacia Jerusalén, los israelitas, los levitas, y a veces no pensamos, a veces no consideramos la mucha gente que subía. Solamente de los Kohanim eran muchos los que oficiaban, los levitas, y también había israelitas que subían. Entonces dice, ok, cuando yo llegaba a Jerusalén se reunían en la piscina de Shiloah, el Shiloah. Entonces vamos a estar aquí, te voy a pasar por aquí una foto de cómo ellos subían. Por ejemplo, ellos subían, llegaban acá y se reunían todos aquí en la piscina de Shiloah. Aquí usted está viendo el camino de los peregrinos que ellos tomaban para subir hacia el templo, hacia el monte del templo. Entonces llegaban allá a Shiloah y se reunían. Dice, finalmente decoraron y reorganizaron sus cestas. O sea que ellos llegaban ahí y decoraban las cestas, las organizaban de nuevo. Sus cestas de Bicurí para mostrar las frutas más frescas y sabrosas. También enviaron mensajeros para informar a Jerusalén de su inminente llegada. Dependiendo de lo grande que fuera esta procesión de Bicurí, un número proporcional de nobles, funcionarios y tesoreros de los Mikdash vinieron a darle la bienvenida a la ciudad santa. O sea que depende si el grupo era grande o el grupo era pequeño de los funcionarios que venían a recibirlos y subir con ellos y darle honor al ellos llegar a Jerusalén desde la piscina de Shiloah. Entonces dice, eh, el camino del peregrino. Al entrar en Jerusalén, los manifestantes comenzaron otro verso. Nuestros pies estaban de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Salmo 122:2, que dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces ellos llegaban ahí y empezaban ahora a decir este versículo una vez ya ellos habían entrado a Jerusalén. Y todos los artesanos locales se pusieron de pie para saludarlo mientras pasaba la procesión, gritando, nuestros hermanos hombres del distrito que venga, ven en paz. Y así se abrieron caminos felices a través de la ciudad santa
con su flautista todavía tocando su flauta hasta que llegaron a él al monte del templo. O sea que era una procesión, era algo bonito que se hacía, ellos, imagínense, viniendo de todas partes de Israel, subiendo a traer lo que son los bicurí, a guardar el mandamiento, el precepto que Dios le había dado. Cada quien con sus bicurí, con sus canastitas, trayendo su porción. Ok, una vez ellos habían llegado al monte del templo, cada granjero se acercó por separado con su cesta de bicurí, todavía en el hombro. Con la ayuda de un Cohen, ahora leen la declaración de Bikurim. Decía, esta declaración se conocía como el Biduí Bikurim y se compone de 8 versículos en Deuteronomio 26:3, que lo vamos a leer ahora. Una vez llegaba al templo, la persona decía estas palabras y decía, y te presentará el sacerdote que está en función en esos días y le dirás, declaro hoy el Señor, mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. O sea, que una persona que no era, por ejemplo, una persona que no era eh, de la tierra, no era israelita, no podía llevar bikurim, porque la persona no es de la tierra. Eso nos habla en la Mishnah. Entrar a la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el Kohanim o sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en números, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamaba al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra quemada leche y miel. Ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Entonces, la persona traía sus picurim y hacía esta declaración, este bidui. Y luego de eso pasaba el Cohen y mecían lo que era la canasta que había traído y la Mishnah nos explica que la dejaba al pie del Mixbea, pero nosotros sabemos que, eh, que los israelitas no podían pasar de cierto lugar. Así que, basado en eso, nosotros pensamos que los Kohanim las ponían en donde tenía que estar al lado del Mixbea o el altar, porque un israelita no podía pasar. Entonces, si no podía pasar, un levita no podía pasar a ese lugar. Entonces, los Kohanim las organizaban y las ponían al lado del altar cada canasta. Luego de eso venía, las canastas se dejaron al pie de Mixbea en su esquina suroeste, antes de que los granjeros dejaran el Beit HaMikdash se arrodillaron y se inclinaron para presentar sus respetos. Los frutos de Bikurim se distribuyen entre los Kohanim de ese Mishmar, una de las 24 divisiones sacerdotales que entonces estaba involucrada en la boda. Las cestas de Bikurim también estaban disponibles para el uso del Kohanim, a menos que estuvieran cubiertas con metal precioso. Los agricultores no pudieron regresar a sus pueblos de inmediato porque existía lo que es el mispa de Liná. Todavía tenían que realizar la mispa de Liná. Cada vez que alguien visitaba el Beit HaMikdash y traía una ofrenda, tenía que pasar la noche en Jerusalén y solo podía volver a casa a la mañana siguiente. Sin embargo, los visitantes no tuvieron que pagar por el alojamiento, ya que la ciudad santa de Jerusalén pertenecía a todas las tribus. Entonces, antes de ellos poderse ir, ellos tenían que pasar una noche en Jerusalén para cumplir con el mandamiento del Iná. Entonces, eso se conoce como el Il Hamikdash podríamos decir, la ciudad del templo. Si nosotros vemos esta foto, lamentablemente me quedó al revés, no pude cambiarla, pero esa foto nosotros la encontramos en este libro aquí, The Temple Scroll, de Igal Yadin, y nos enseña. Si usted ve por acá, va a ver que hay como que unos cuartos o dormitorios
lugares para que las personas se pudieran hospedar. Y así podían, ellos cumplían con el mandamiento del INA de quedar, pasar una noche en la ciudad santa. Y eso es importante porque es parte de un mandamiento. Ok, seguimos por acá. Después de presentar sus cestas de primicias, el Cohen a los campesinos, se ordenaba a los campesinos recitar una breve sinopsis de la historia judía. Eso lo dijimos ahorita, agradeciendo humildemente a Dios por haber tratado misericordiosamente a Jacob en su hora de necesidad, haberlo librado a los israelitas de la esclavitud en Egipto y haberlos llevado al pueblo judío a su tierra prometida que emana leche y miel, Deuteronomio 26, 1 al 11. Nos dice de esta manera. Dice, y sucederá que cuando entre en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre y te presentarás al sacerdote. O sea que la persona tenía que coger la canasta y tenía que ir al lugar donde Dios escoja para establecer su nombre. Y nosotros sabemos que esa es la ciudad de Jerusalén. Dice, y te presentará al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy el Señor mío, Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Aquí está. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. O sea que el Cohen tomaba la canasta y la ponía al lado del altar. Y ya la persona pues decía lo que, lo que ahorita leímos, que Dios con mano fuerte lo sacó de Egipto. Entonces, comenzando con palabras que pueden traducirse como mi padre Jacob era un arameo fugitivo o un arameo. Intentó destruir a mi antepasado Jacob. Estos versículos se convierten en una parte importante de la Haggadah de Pascua o Pesa. De hecho, esta oraciones que estamos leyendo, estos versículos, también son parte de la Haggadah de Pesa. O sea que la persona realmente empieza, por ejemplo, es la redención. Y en Shavuot, en Shavuot, la persona le está dando gracias a Dios porque cumplió con su promesa y le está diciendo a Dios que ha sido bendecido como Dios le había prometido. Dios ha cumplido con su promesa de darle una tierra fértil que emana leche y miel. Y la persona viene y le trae los bikurim. Entonces, Shavuot tiene que ver, está relacionado también con lo que es la entrega de la Torá y es un festival el cual todo hombre debe aparecer ante el Señor. Dice acá en el versículo 23 del 15 al 10, capítulo 23 del 15 al 17 de Éxodo, dice, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios. O sea que la persona debería presentarse en Pesach, Shavuot y Sukkot, que se llaman los Yomim Tovim, son los días especiales, o también se les conoce como los Regalim. O sea, los días que la persona, los días festivos que todo el mundo tenía que subir al templo, tenía que subir a Jerusalén. Durante la existencia del Beit HaMikdash o del templo, había un mandamiento especial para todo el pueblo de Israel que fuera Ohel Regel. O sea, que todos tenían que subir y venir en grandes peregrinaciones para visitar el Santo Templo o el Beit HaMikdash. Y eso lo tenían que hacer 3 veces al año durante las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot. Todos los hombres que eran todos los hombres que eran normales, sanos y tajor o ritualmente puros estaban obligados a aparecer en el patio del Beit HaMikdash el primer día de Yom Tov. O sea que, ahora, imagínese usted una persona que tenía que subir en Shavuot.
y vive en Israel en el norte o en el sur. Y no tenía el sistema moderno que tenemos ahora de viajar por avión, por auto, sino que la persona tenía que prepararse desde mucho antes, tal vez semanas, porque hay personas que vivían en Babilonia, en Asia Menor. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo de Pablo, que venía a Jerusalén. Entonces, nosotros vemos en el capítulo, en el libro de Hechos, vemos que venían de distintos lugares. Y si leemos el capítulo de Hechos, que venían de muchos lugares. Ahí menciona los lugares, varios lugares de donde ellos venían. Entonces, ellos tenían que prepararse desde mucho antes para poder llegar a tiempo y poder estar, eh, y poder estar en el templo el primer día de la festividad. Por ejemplo, acá en el libro de Hechos, capítulo 2 nos dice de la siguiente manera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcertada porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. O sea que estamos viendo que de distintos lugares del mundo llegaban a Jerusalén para, para celebrar estas festividades porque eran un mandamiento que había sido dado de que ellos estaban obligados a subir a Jerusalén. Ok, entonces ellos venían de todas partes. A ver, eh, todos los hombres que eran normales, sanos y tajor o ritualmente puros estaban obligados a aparecer en el patio del Beit HaMikdash en el primer día de Yom Tov. Incluso los niños pequeños vendrían como parte de su educación religiosa si al menos pudieran caminar con la mano de su padre hasta la colina desde la ciudad de Jerusalén hasta Har Habayit o el monte del templo, también conocido como el monte Moriah. Realmente tenían que dar 3 pasos. Si podían dar 3 pasos, podían subir al monte. Una vez daban los 3 pasos, se podía ser cargado. Dice, nadie llegaría al Beit HaMikdash con las manos vacías. Ese es otro mandamiento que tenemos para las festividades. Nadie puede subir al templo con las manos vacías. Tienen que llevar algo de lo que porque Dios los ha bendecido. Todos traerían para el Corbanot o la ofrenda de Yom Tov, ofrendas o al menos el dinero con el que comprar Corbanot en Jerusalén. Esto lo sacamos del libro de hecho, mucha de esta información la estamos sacando de la Mishnah y lo estamos sacando también de este libro, el libro Colorful Memories in the Beit HaMikdash. Muy buen recurso para tener. Dice, además, durante el año pasado, muchas personas ya se habían obligado a traer varios otros korbanot. O sea que las personas tenían que traer los korbanot que tenían que ver con el Yom Tov, los que eran requeridos para traer, que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también las personas habían hecho durante el año o anterior, habían hecho votos. Y estas personas tenían que llevar esos votos que ellos habían prometido o lo que ellos habían jurado o lo que ellos habían prometido donar libremente al templo. Dice, además durante el año pasado muchas personas ya se habían obligado a traer varios otros korbanot. Del mismo modo, también pueden tener el deber de ofrecer nedarim y nedavot
Corbanot que habían prometido o donado libremente. Y estos ellos tenían que traerlo. Habían leyes sobre ellos también. Por ejemplo, las leyes sobre el primer día de Yom Tov. Como regla general, estos Nedarim o Nedabot deberían haberse ofrecido en la primera peregrinación de Yom Tov, después de que se hubiera hecho el Neder. O sea, que la persona, si hacía un voto, cuando la persona subía próximamente al templo, tenía que cumplir con su voto. Ahora, nosotros sabemos, la Mishnah nos dice que hay personas que se retrasaban en sus votos y tenían hasta Shavuot, me parece que son 6 días, ahorita lo tengo más abajo, 6 días después de Shavuot que tenía para cumplir con sus votos que habían prometido. Hay un salmo que dice, mis votos y mis juramentos cumpliré. Entonces, ese un salmo hablando de los votos que la persona cuando subía al templo cumplía con ellos. Eh, dice, a ver, ciertamente estas promesas debían, ok, haberse cumplido en el momento que llegaron al Benjamita para el tercer festival reguer de Sukkot. Naturalmente, estos korbanot en particular no forman parte de los deberes de Yom Tov. O sea, que una persona no debe traer estas ofrendas en Yom Tov, sino que debe traerlas antes o después, pero no en el Yom Tov. Recuerde que el Yom Tov hay muchas ofrendas que ya se están trayendo. Se están trayendo, hay un trabajo inmenso dentro del templo que está llevándose a cabo durante la festividad. Están las ofrendas del día, están las ofrendas de los musaf, están, por ejemplo, está el tamid diario que se hace todos los días, están las ofrendas de musaf que se hacen de la festividad, y si es Shabbat, si cae en Shabbat, también tienen las ofrendas de Shabbat. Pero si no cae en Shabbat, también tienen todas las ofrendas de todas las personas que están trayendo sus ofrendas de esa festividad. Entonces, eh, la persona debía traer los votos o antes o después. Eh, Dice, por lo tanto, no se podía ofrecer Yom Tov en sí, solo en For HaMoed o antes de Yom Tov. El For HaMoed son los días intermedios o antes de Yom Tov. Por ejemplo, en Sukkot o en Pesach, empieza el primer día de panes y levadura, que es un Shabbat. Después hay los días intermedios, se llaman For HaMoed. Y después viene el octavo día. Las ofrendas que se podían traer en Yom Tov, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Eso está basado en el libro de Levíticos o Éxodos 23, 15 al 17. Entonces, habían 3 corbanos especiales. Estos 3 corbanos debían ser traídos cada vez que una persona subía a Jerusalén. A veces nosotros pensamos, wow, ¿cómo las personas subían a Jerusalén y qué traían? Pues aquí están las ofrendas que la escritura estipula que la persona debía traer, porque la persona no podía venir con las manos vacías. Entonces, y la persona tenía que ser visto por Dios y siempre se traían ofrendas de paz. Todas esas son estas 3 ofrendas que se están trayendo para el Yom Tov. Por ejemplo, existía el Olat Riyah, ofrenda quemada para ser visto. Dice, el Olat Riyah fue traído con motivo de aparecer en la Azorá, ya sea que la persona se quedara en lo que existía la corte de las mujeres y estaba la corte de los israelitas. Si la persona llegaba a la corte de las mujeres, ya cumplía con este mandamiento siempre y cuando trajera la ofrenda. Eh, Revela el nombre Riyah para ser visto. Una vez más, como muestra su nombre, era una ofrenda incendiada y fue traído de animales o de aves. No había un número máximo de Olot Reyá que una persona podría haber traído, aunque establecen que creo que era como medio denario o algo así que los rabinos, o no los rabinos, los sabios, las personas que estaban a cargo de todas estas cosas, habían establecido como mínimo. El Corban Hagiga era otro que se traía, que es la ofrenda del festival. Y dice, aunque la Torá no estableció el costo mínimo para el Corban Hagiga, Hazal, que son los sabios, más tarde, entiéndase que cuando decimos Hazal o estamos hablando de los sabios, muchas veces estamos hablando de las personas que componían el Beit Din. No estamos hablando porque hoy se malinterpreta a veces
por una persona, un rabino que estableció algo. No, estamos hablando de personas legales que tenían la jurisdicción de establecer estos tipos de reglamentos y órdenes. Acuérdense que si no se establecía un mínimo o un máximo, pues entonces las personas pues traían lo que querían. No, tenía que haber un orden de lo que tenían que traer. Y cuando estamos hablando de los sabios, estamos hablando de personas que estaban en los lugares que podían tomar estas decisiones. Dice, ok, Hassal más tarde insistió en que debería costar al menos 2 de plata, un tercio de un dinar, e idealmente debería reflejar la riqueza de una persona. Si fuera necesario, uno podría haber utilizado animales de Maser, Behemá, para el Corban Hagiga, o haber gastado dinero de Maser Sheni, diezmos de granos secundarios, en los años 1, 2, 4 y o 5 del ciclo de Shemitah, para comprar el Corban, siempre y cuando el valor del primer bocado se comprara con dinero de fulín, no consagrado o ordinario. Entonces, había algunas ofrendas que se podían comprar con el dinero del Maser Sheni o el segundo diezmo, pero, había otras ofrendas que no podían ser compradas con el Maser Sheni, sino que tenían que ser compradas con el dinero de la persona. Acuérdense que también había dinero o que la persona había apartado para que cuando subiera a Jerusalén pudiera comer con el levita, el pobre, el necesitado, la viuda y el sacerdote o los kohanim. Ellos también apartaban cierto dinero porque tenían que regocijarse junto con ellos. Es parte del mandamiento, es un mandamiento. Dice, el Shalmei Simha o la ofrenda de paz. eh, los Shelmei Simha eran korbanot shelamim, que fueron traídos para que la familia tuviera más carne para comer, aumentando así el Simha del Yom Tov. Esta fue una misma o un mandamiento en la que también participaron las mujeres, al igual que muchas de las que no estaban obligadas en los mismos de Riyah y Hagiga. A diferencia del otro korbanot, el Shalmei Simha no tenía un valor establecido. Uno podría haber gastado en ellos tan poco o tanto como quisiera y haber traído tantos Shalmei Simha como fuera necesario. Los 24 Mishmarot de los Kohanim estaban presentes ya que era una festividad y había muchas ofrendas que necesitaban ser atendidas. O sea que todas las guardias o los Mishmarot tenían que estar presentes durante las festividades. La división regular se encargaba de los Nedarim y Nedavot, aún durante la festividad Regalim. Idealmente todos estos tres Korbanot deberían haberse presentado en la primera oportunidad, el primer día de Yom Tov. Aquellos que se habían olvidado de traerlos, de inmediato todavía podían pagar su deuda a lo largo de Pesa o Sukkot y durante 6 días después de Shavuot, pero nunca un Shabbat. Ahí está. 6 días después de Shavuot, pero nunca un Shabbat. O sea que si una persona se retrasaba en alguna ocasión, todavía podía traerlo hasta 6 días después de Shavuot, lo que había retrasado, pero tenía que darlo. Entonces, estos son alguna información, un poco de información sobre lo que es Shavuot. Recuerde que es importante que nosotros estudiemos un poco de cada fiesta para poder comprender un poco lo que tenemos que hacer, qué es legal, qué no es legal, qué se hacía en el templo, que es importante, porque cuando se construye el templo, todas estas festividades se van a guardar de la forma correcta. Entonces, hoy día no lo estamos haciendo como una práctica de lo que se hacía, pero no podemos cumplir al 100 porque no hay un templo y tendríamos que subir a Jerusalén. Pero debemos estudiar sus leyes y todo lo que tiene que ver con ella para que cuando podamos subir a Jerusalén y al templo, nosotros sepamos qué llevar, cómo llevarlo, cuándo, cómo y por qué. Espero que esta explicación o este estudio sea de bendición para usted. Y si quiere más información o si quiere el PDF, puede ir a nuestra página de mamarragel.org, donde ahí van a estar este estudio y también el PDF con los recursos que hemos utilizado aquí en esta porción. Espero que sea de bendición y que tenga un Haxamea Shavuot, que disfrute y que se alegre delante de Dios en todo ese día de Shavuot. Shalom.